Mi nombre es Manzano Nancy, soy estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi de Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas de la carrera Ingeniería Hidráulica. En este video se plasmarán los cálculos de distribución de Gumbel y curvas de EDF de materia hidrometeorología dirigido por el docente ingeniero Ande Hiller. El objetivo general de este trabajo es comparar la intensidad generada en los cálculos y en las intensidades obtenidas del INAMI del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología. Para este trabajo he elegido la estación M05 Puerto Viejo. Está ubicado en la costa ecuatoriana. El cantón Puerto Viejo se presentan dos estaciones definidas. Una lluviosa denominada invierno se da entre los meses de enero a febrero, y la estación seca se denomina verano, que se produce entre los meses de mayo a diciembre. La humedad relativa tiene valores promedios de 76,2 anuales. La evaporación anual es de 1574,8 en milímetros. La distribución de Gumbel es especialmente adecuado para modelar los eventos extremos como las máximas o mínimas históricas en una serie de datos. Es comúnmente utilizado en el análisis de riesgo hidrológico y en la estimación de tasa de retorno de fenómenos como precipitación intensa, caudales máximos de ríos y otros eventos. Para aplicar la distribución de Gumbel en la obtención de precipitación máxima mensual en 24 horas, se basa primero en la recopilación de datos. En esta columna tenemos los años desde 1990 hasta el año 2013. En la primera fila tenemos los 12 meses del año, y esto son datos recopilados del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología. En este cuadro verde no había datos, entonces procedemos a sacar el promedio de toda la columna de ese mes, de cada año, y obtenemos el promedio. Y así sucesivamente seguimos calculando para los cuadros faltantes. Sacamos el número de meses, sacamos el porcentaje de lluvias. Por ejemplo, aquí en el primer año, 1990, el número de meses es 12. Eso quiere decir que ha llovido todo el año, y el porcentaje de lluvia es 12 por 100 dividido para 12, y obtenemos el porcentaje de lluvia. Y también obtenemos el mes con precipitación máxima del año 1990, febrero, enero, y así sucesivamente de todos los años. En la tabla número 2 sacamos la precipitación máxima de cada año. En la tabla número 3 procedemos a calcular lo que son los parámetros de Gumbel, que sería promedio de lluvia en 24 horas, la desviación estándar, que es la fórmula de Svet de la tabla del máximo, y se obtiene el resultado. Factor de forma alfa es igual a raíz de 6 sobre 3,1416 por la desviación estándar. Este raíz de 6 dividido para 3,1416 son valores constantes definidos por el libro de Chow en el capítulo 12. Parámetros de escala mu. De igual manera se calcula lo que es el promedio de lluvia de máxima en 24 horas menos 0,5772 por el factor de forma alfa, y eso tiene el resultado. Procedemos a calcular los factores de Gumbel, que sería periodo de retorno en años, que tenemos 5, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 años. La variable reducida se saca con la fórmula menos el logaritmo por el periodo de retorno dividido por el periodo de retorno y menos 1, y eso obtiene el resultado. Precipitación en milímetros, de igual manera, factor de escala mu más el factor de forma alfa por la variable reducida, y se obtiene el resultado de precipitación en milímetro. Probabilidad de ocurrencia es el periodo de retorno menos 1 y dividido para periodo de retorno. Corrección del intervalo es 1.13 por la precipitación en milímetros, y se obtiene la siguiente tabla. En la siguiente tabla procedemos a realizar la tabla PDF, que es precipitación, duración y frecuencia.
En la primera columna introducimos el tiempo de duración en minutos, en la segunda tiempo de duración en horas, el tiempo de duración en días y el coeficiente, que son valores fijos. Y procedemos a calcular la tabla PDF con los valores de corrección del valor de intervalo. El corrección del valor de intervalo por el coeficiente nos da el siguiente resultado y completamos la siguiente tabla. Y procedemos a realizar la gráfica para la obtención del coeficiente A y B. En la gráfica, en eje X se grafica los coeficientes, el tiempo de duración en minutos, y en el eje Y los datos de PDF de cada año de retorno, para cada periodo de retorno. En esta tabla 6.1 obtenemos lo que son el coeficiente A y B de la gráfica en general. Aquí tenemos ecuaciones y esta gráfica es de 10.080 minutos y la otra gráfica es de 1.440, que es de 24 horas. Esta es la que vamos a utilizar para realizar los siguientes cálculos. También obtenemos el coeficiente A y B. En esta tabla procedemos a calcular lo que es precipitación. La precipitación se calcula el coeficiente A por el tiempo de duración y elevado al coeficiente B. Como pueden observar aquí, el coeficiente A es el 3,9383 por el tiempo de duración, que sería 5 minutos, y eso elevado a 0,38. Y obtenemos la siguiente tabla. Procedemos a calcular la intensidad, que es precipitación sobre tiempo. Calculamos con esta ecuación para cada periodo de retorno, que sería precipitación del periodo de retorno de 2 años, 7,3 dividido para 0,083, que es el tiempo de duración en horas. Y obtenemos la siguiente tabla. Procedemos a graficar la curva EDF. Y procedemos a calcular ya con la fórmula general de la ecuación de intensidad. En este caso, el K, M y N son los parámetros adimensionales de ajuste. Para calcular esta ecuación, K, M y N, asumimos cualquier valor y realizamos la siguiente tabla introduciendo en esta fórmula y obtenemos la tabla 8 EDFB. Y intensidad es igual a K, que sería K es 18,99 por el tiempo de retorno, que sería 2 elevado a la M, que sería, aquí le di 1,52, pero ya con los cálculos del Solver estos valores automáticamente se corrigieron. Entonces introducimos esto 0,0 y dividido para el tiempo de duración en horas, que es 0,083, y eso elevado a la n, que es 0,0062, y obtenemos la siguiente tabla. Ya, en este cuadro resolvemos con el programa Solver, que es un complemento de análisis de hipótesis que nos ayuda a llegar al mejor resultado. Para el mínimo error tenemos lo que es ecuación obtenida y la ecuación calculada ya con los parámetros de ajuste. El mínimo error se calcula con la fórmula que es igual a potencia, la ecuación obtenida menos la ecuación calculada, que nos debe dar 0,0. Y así sucesivamente seguimos calculando para el resto de periodos de retorno. En la última tabla tenemos lo que es el método racional. El método racional es para calcular el caudal y sirve para parámetros de diseños como cálculo de caudales de aportante y capacidad de conducción en cornetas. Entonces ya con el método racional obtenemos lo que es el caudal. La fórmula en general del método racional es igual a coeficiente de escorrentía por intensidad por área y dividido para 3.6. Calculamos el caudal y procedemos a diseñar para las obras hidráulicas.
Las curvas EDF de estación M005 Puerto Viejo y de estación Chone M162 se obtuvo mediante el análisis de frecuencia de observación de lluvia. La curva EDF describe la relación entre la intensidad de la lluvia, la duración de la lluvia y el periodo de retorno. Las curvas EDF son utilizadas para calcular el caudal máximo para el diseño de sistemas hidrológicos, hidráulicos y de recursos hídricos. Las curvas EDF obtenidas para la estación Puerto Viejo y Chone resultan casi similares para la localidad, a diferencia de 500 años de periodo de retorno, tiene mayor pendiente la estación M005 Puerto Viejo. ¿Cómo se compara su valor de intensidad de lluvia con el valor que provee INAMI para su zona de estudio, considerando una lluvia de periodo de retorno de 2 años con duración de 10 minutos? Tenemos la tabla calculada y la tabla que nos proporciona el INAMI. En periodo de retorno de 2 años con duración de 10 minutos de concentración, la intensidad calculada es de 57,182 milímetros por hora y la información proporcionada del INAMI es de 66,24 milímetros por hora, presentando variación de 9,218 milímetros por hora. ¿Cómo se comparan sus resultados de intensidad con aquellas del INAMI cuando la lluvia es de duración de 10 minutos, pero con 10 años de periodo de retorno? El periodo de retorno de 10 años con concentración de 10 minutos, la intensidad calculada es de 104,865 milímetros por hora y la intensidad proporcionada del INAMI es de 102,4 milímetros por hora. El presente cálculo está por encima del estudio INAMI. ¿Cómo se compara sus resultados de intensidad con aquellas del INAMI cuando la lluvia es de duración de 10 minutos, pero con años de periodo de retorno? Con concentración de 10 minutos para el periodo de retorno de 25 años, la intensidad calculada es de 128,870 milímetros por hora y la intensidad proporcionada por el INAMI es de 131, milímetros por hora. El presente cálculo es inferior. ¿Cómo se comparan sus resultados de intensidad con aquellas del INAMI cuando la lluvia es de duración de 10 minutos pero con 100 años de retorno? Con concentración de 10 minutos para el periodo de retorno de 100 años, la intensidad calculada es de 164,347 milímetros por hora y la intensidad proporcionada por el INAMI es 190,3 milímetros por hora. Es superior el estudio del INAMI. ¿Qué otras similitudes pueden notar entre sus resultados y los de INAMI? El periodo de retorno de 50 años existe una similitud en las intensidades de ambos estudios, con variación mínima de 0,829 milímetros por hora en tiempo de concentración de 5 minutos. ¿Qué otras diferencias pueden notar entre sus resultados y los de INAMI? Para el periodo de retorno de 5 años con duración de 60 minutos, ambos estudios son idénticos y el resto de periodos de retorno tienden a variar a mínima.